Doctora, atentas que ya estamos grabando. ¿Listos? Ahora sí, Eder. Sí, señor, ya estamos grabando. Sí, señor, comencemos. Bueno, entonces, buenas tardes. Me Buenas permito tardes, presentarles un respetuoso saludo a las señoras apoderadas y demás asistentes a esta audiencia. Indicamos que nos constituimos en audiencia pública dentro del proceso de segunda instancia 2018-785 de Raquel Alvarado contra Transportes y Servicios Teusaca SAS. Por favor, vamos a hacer la presentación de parte y apoderados. En uso de la palabra apoderados. Gracias, su señoría. Mi nombre es Mayerly Camacho, apoderada de la parte demandante. Tarjeta profesional número 14719, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, identificada con cédula número 52-367-397. Gracias, su señoría. Parte Transportes Teusaca y Servicios Teusaca SAS, por favor. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes, doctora y señora Raquel. Mi nombre es Elsa Rojas Urrego, identificada con cédula de ciudadanía 20-441-423 de Caquesa, Cundinamarca. Tarjeta profesional 76.975 del Consejo Superior de la Judicatura. Dirección de notificación calle 75-20B-76. Teléfono 317-402-0004. Actúo como apoderada de la empresa Transportes y Servicios Teusaca S.A., demandada dentro del presente proceso. Bueno, pues habiendo hecho la presentación las partes, vamos a señalar que atendiendo la orden constitucional emanada de la Corte Suprema de Justicia en relación de tutela STC 2309-2020, interpuesta por Transportes y Servicios Teusaca SAS contra el Juzgado 26 del Circuito de Bogotá, procede el despacho a dictar sentencia en segunda instancia, siguiendo los lineamientos tratados por el juez constitucional en decisión de 4 de marzo de 2020. En la sentencia antes señalada, se amparó al señor accionante en su derecho fundamental al debido proceso, ordenando al juzgado que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la fecha en la cual se ha entregado el expediente objeto de esta queja, deje sin efecto el falle que emitió en segunda instancia y la actuación que dependa de aquella decisión. Igualmente ordenó el despacho que, cumplido lo anterior y en un término no superior a 15 días, el estrado acusado debe emitir una nueva providencia en la que resuelva la apelación propuesta contra la sentencia dictada el 10 de junio de 2019 por el juzgado referido a espacio, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte emotiva de este fallo, en especial las expuestas en los numerales 4, 4.1 y 4.2. A ver, vamos a hacer claridad que no nos vamos a entrar en las pretensiones y hechos de la demanda, ya que pues, el nuevo Código General del Proceso no explicita que ello sea necesario en una sentencia y además hay suficiente claridad. Ahora, pues las consideraciones que el despacho va a tener en cuenta son las siguientes. En primer lugar, vamos a memorar los presupuestos procesales y hemos de decir que se encuentran satisfechas en este proceso, como son pues competente, demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad para procesar, capacidad de procesar. Y de otro lado, no sirva causal de nulidad alguna que invalide en todo o en parte lo actuado. Entonces, teniendo en cuenta el mandato constitucional, se impone me permitió muchos alegatos. El contrato sí existe y fue incumplido por el demandado y viene de otro contrato que se renovó automáticamente, pues no fue liquidado ni anunciado su terminación, el cual empezó en marzo de 2006 y terminó en abril de 2018. Prueba de su existencia es que el demandado incorporó el vehículo nuevamente y la demandante, después de retirado el vehículo, canceló 15 días de más de rodamiento. Ahora voy a hacer un espacio como esto para hacer como una abreboca completamente diferente. Como la decisión de la Corte
Suprema en materia de esta tutela fue ordenar rehacer la parte correspondiente al lucro cesante, pues definitivamente, pero como dejó sin efecto, ordenó que se dejara sin efecto la sentencia y efectiva mediante auto de esta fecha se dejó sin efecto. Por eso es que estamos volviendo a pronunciarnos sobre toda la sentencia, no solamente sobre el espacio que dijo que correspondía al lucro cesante, sino que como consecuencia del mandato hubo que ordenar, hubo que nuevamente tomar todas las consideraciones pertinentes. Ahora, y por su parte decimos que en la apelación la demandada direcciona su apelación solamente respecto de la demanda de reconvención, indicando que la empresa cumplió con sus obligaciones contractuales y se allanó a cumplir. Prueba de ello es que incorporó el vehículo a su parque automotor y aún lo está y permitió que opere dentro de las rutas de la empresa, estando en este momento en condiciones de permitir que preste sus servicios, pero que es la demandante quien se ha negado y se sigue negando a presentar el vehículo a trabajar. Dado que ambas partes apelaron, pues no opera la reformatio imperius en este proceso. Y sabido que es en los contratos bilaterales las partes pues se obligan recíprocamente, lo que significa que cada parte se obliga con el fin de obtener el cumplimiento de obligaciones de la otra parte. Cada una parte es al mismo tiempo acreedor y deudor. Acreedor de la obligación que debe ser cumplida por su contratante y deudor de las obligaciones a su cargo. Bueno, en el presente caso, pues el demandante optó de manera principal por la resolución del contrato con indemnización de perjuicios en su vertiente de lucro cesante en valor de 6.250.000 pesos desde el 15 de julio de 2017 por concepto de sumas dejadas de percibir desde que fue desvinculado el vehículo hasta la fecha en que se verifique el pago, y por concepto de daño emergente lo establece en el valor del vehículo, que lo fija en 65 millones de pesos, y los perjuicios de carácter moral. De manera subsidiaria pide el reintegro del vehículo microbús modelo 2007, placas SWL323, y que se garanticen los 20 años de uso, cancelando la demanda cada una de las mensualidades dejadas de percibir desde el momento en que fue desvinculado el automotor, más el pago de parqueaderos del microbús durante el tiempo conductor. Bueno, tenemos que para que opere la resolución del contrato se han señalado por la jurisprudencia ciertos presupuestos axiológicos, que son la existencia de un contrato bilateral válido, el incumplimiento del demandado total o parcialmente de la obligación que para él generó el pacto, porque en eso consiste la realización de la conducta tácita, y en tercer lugar, que el demandante por su parte haya cumplido los deberes que le impone la convención, o cuando menos se haya allanado a cumplirlos en forma y tiempo debidos. Bueno, frente al primer presupuesto, pues es necesaria la demostración de la existencia del contrato bilateral, porque si faltara este presupuesto, pues claramente no habría sobre qué proveer. Ahora, como esta acción resolutoria se predica un contrato, se hace necesario pues que se deduzca la validez o invalidez, ya que atendiendo la lógica solamente serían de objeto de resolución los contratos que reúnen todos los requisitos que la ley prescribe para el valor de los mismos, del mismo acto o contrato, según la especie y la calidad o estado de las partes, tal como lo prevé el artículo 1740 del Código Civil colombiano. Por el contrario, si el contrato que se demanda su resolución y que se cita como fuente de obligaciones no es legalmente válido, pues estaremos frente a la falta del primer presupuesto para la prosperidad de la acción impetrada. Pues en el caso, pues encontramos que el contrato del cual se pide la resolución es un contrato de vinculación de vehículo automotor, calendado el 1 de mayo de 2016, el cual consta por escrito y sobre el cual no hubo ningún reparo. Y por lo tanto podemos decir que fue válido tanto en su formación, ya que no le falta ninguno de los requisitos mínimos que la ley establece para esta clase de actos, y en él se fijó un plazo en que debía cumplirse. Ahora, decimos ahora que este contrato se extinguió por voluntad unilateral de la empresa, aspecto sobre el cual nos vamos a hacer unas precisiones, no sin antes advertir que como es un contrato recíproco, generó obligaciones para ambas partes, que se pueden sintetizar de la siguiente manera. Esto es de manera muy apretada esta síntesis. En la cláusula segunda, pues la empresa vincula a su parque automotor el vehículo de placas SWL323 para que sea operado previa programación y asume la calidad de administrador.
Celebrará el contrato de trabajo con el conductor del vehículo y el proceso de selección según los criterios de la empresa, en la cláusula cuarta. Por parte, el propietario no podrá desvincular el vehículo mientras exista pleito pendiente, deberá reponer el vehículo cuando la empresa o el Ministerio del Trabajo lo solicite con un requerimiento mínimo de 3 meses, los pagos correspondientes a administración, cuota de reposición, seguros, revisiones, salarios, seguridad social y dotación del conductor, rodamiento y prestar el servicio en los horarios que se le programe. Bueno, siguiendo este desarrollo contractual, encontramos que el asunto, la parte álgida de este proceso sucede cuando la empresa demandada requiere a la demandante a efectos de que reponga el vehículo afiliado en virtud de lo pactado en la cláusula quinta. Lo pactado en la cláusula tercera, literal, inciso final del contrato de afiliación, suscrito que reza, comillas, tendrá además la obligación de reponer el vehículo cuando el Ministerio de Transportes o la empresa lo solicite de acuerdo con las necesidades de operación y oferta de la demanda. Para ello bastará con el requerimiento que para tal efecto realice el representante legal de la empresa al propietario, mínimo con 3 meses de anticipación. Ahora observamos que la solicitud, si la solicitud de 30 de marzo por parte de la empresa en punto de notificar a la señora Raquel Alvarado tiene carácter legal o tiene un carácter constitucional, como expresamos también en época pretérita. Nótese que decimos que con conformidad con la ley 105/93, de sus artículos 6 y 7, se estipula en 20 años la vida útil de los vehículos de transporte público. Ahora bien, conforme al documento obrante a folio 33 y 34 del expediente emitido por el Ministerio de Transporte, las empresas vinculantes no pueden desconocer la ley ni interrumpir la vida útil de los vehículos a los 10 años, en tanto que dicha reposición es exigible una vez los vehículos hayan cumplido su ciclo de vida útil y deben ser sustituidos por vehículos nuevos. En este orden de ideas, pues las necesidades y propuestas de la empresa demandada no pueden desconocer normas de orden público que por tener tal carácter no puede ser acomodadas ni por las partes ni por la voluntad del juez, sino que por estar conformado el ordenamiento jurídico por normas de tal linaje, todos los asociados estamos llamados a respetar. Bueno, ahora decíamos que de conformidad con la ley 105/93 en sus artículos 6 y 7, se estipuló en 20 años la vida útil de los servicios de transporte público. Y que todo contrato, y sabemos que todo contrato además es legalmente celebrado, es ley para las partes. Asimismo, que puede ser invalidado por voluntad de las partes, pero por causas legales, entendiendo dentro de ellas las cláusulas contractuales, cuando no contravengan la ley o la Constitución, como decimos, como ocurre en este caso, en el que salta a la vista la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la solicitud de reposición automotor realizada por la demandada inicial y que sirvió de soporte para la terminación por parte de la empresa demandada. Ahora, si observamos la contestación del hecho 22 de la demanda a folio 363, la empresa indica que si bien es cierto la demandada había tomado la determinación de acelerar el vencimiento, tuvimos nosotros la terminación por ser un negocio de tracto sucesivo. A partir del 15 de octubre de 2017, la empresa dispuso, en aras de garantizar el servicio de transporte de la comunidad y solucionar las diferencias, esperar a la terminación del contrato de vinculación inicialmente pactado hasta el 30 de abril de 2018, por lo que no se hizo desvinculación administrativa y se le hizo saber a la demandante su obligación de seguir prestando el servicio. No obstante, y a pesar de las reiteradas solicitudes, la demandante incumplió el plan de rodamiento, por lo que a mi demandante presentó el plan de desvinculación administrativa el 21 de junio de 2018. Es la contestación al hecho 22, ¿no? Y ahora, pues, de eso encontramos el despacho, encuentra que la parte central de lo sucedido y aceptado y expresado por la demanda inicial. Vamos a ser más específicos y a entrarnos como un poco en las pruebas y vamos a decir que hay incoherencia de la contestación. Porque se dice que la empresa demandada aceleró el vencimiento del contrato a partir del 15 de octubre de 2017 y dice que también que esperar a la terminación del contrato al término inicialmente pactado de 30 de abril de 2018. Concluye que la demandada incumplió su plan de arrobamiento y por ende la relación contractual. Y esto hace que el despacho se pregunte si se había terminado el contrato como en efecto ocurrió de manera unilateral
Después de ello, se puede producir válidamente una comunicación en donde se exprese que decidió esperar a la terminación, teniendo en cuenta para ello el término inicial. Pues la respuesta de forma categórica es que es negativa, ¿no? Encontramos que la terminación unilateral no estaba sometida a condición alguna como lo quiere plantear la demanda inicial. Y agregamos que si el contrato ya se ha extinguido de manera como lo hizo la empresa, la demandante inicial no podía sustraerse al cumplimiento de obligaciones emanadas de lo que ya había desaparecido, en tanto que ya no existía vínculo que atara a las partes ni prestación que se derive de lo inexistente jurídica y materialmente, y mucho menos hacer solicitudes de desvinculación administrativas porque ya se ha surtido tal particularidad por decisión. Permítame, doctora, ya no me comunico con el señor juez porque parece que se le interrumpió la comunicación. ¿Qué pasa? Dígame, Eder, ¿me escucha? Un minuto atrás, doctor, se interrumpió la comunicación. Bueno, entonces vamos a volver a retomar y decimos que la parte central de lo sucedido, y lo encontramos en esto, que la incoherencia de la contestación de la demanda, sobre todo en el hecho 22 que estamos analizando, y decimos que se dice que la empresa demandada aceleró el vencimiento del contrato a partir del 15 de octubre de 2017 y que espera la terminación del contrato al término inicialmente pactado, que es el 30 de abril de 2018, y concluye que la demandada incumplió el rodamiento y por ende la demandante incumplió el rodamiento y por ende la relación contractual. Esto pues hace que el despacho se pregunte si se había terminado el contrato, como en efecto ocurrió de manera literal. Después de ello se puede producir válidamente una comunicación en donde se exprese que decidió esperar a la terminación teniendo en cuenta para ello el término inicial. La respuesta pues es que es categórica que no, ¿no? Encontramos que la terminación unilateral no estaba sometida a condición alguna inicial. Si el contrato ya se extinguió de la manera como lo hizo la empresa, la demandante inicial no podía sustraerse el cumplimiento de obligaciones emanadas de lo que yo había desaparecido, tanto que no existía vínculo que atara a las partes ni prestación que se derive de la inexistencia jurídica de un contrato, y mucho menos pues hacer solicitudes de desvinculaciones administrativas porque ya se ha surtido tal particularidad por decisión unilateral de la empresa. Bueno, ahora, pero para producirse dicha terminación por parte de la empresa, encontramos que siendo otra de las obligaciones de la empresa realizar proceso de selección y celebrar el contrato de trabajo con el conductor que la propietaria presente, encontramos que aquella dilató y puso trabas en dicho proceso, al punto que la demandante se vio obligada a no presentar el vehículo para operar, como ella misma lo narra en los hechos de la demanda, y así se deriva de la declaración del señor José Hernando Silva Rodríguez al señalar que, esto son las comillas, hice el proceso todo legal. Al momento de presentar todos los documentos y a firmar el contrato, ya habíamos firmado parte de los documentos y hubo una llamada y nos dijeron que no podíamos seguir. Los atendió para seguir con el trámite de la empresa la señorita Magda, pero los documentos que yo había firmado los tachó y los botó a la basura, destruyeron el seguro y otros documentos. En el momento de firmar el contrato, la secretaria dijo que ese carro no podía trabajar más y no podía seguir el proceso. La empresa decía que el carro era viejo y tocaba hacer reposición del vehículo y sacar el carro del parqueadero. Ella, la demandante, lo sacó y lo llevó el carro al apartamento de ella. Indicó además que en el proceso de selección fue exámenes, cursos, señalización, municipio, inducción de computador, todos fueron aprobados para empezar a trabajar. En todo el proceso gastó como 500.000 pesos y los tiene perdidos porque no lo contrataron. Dicha declaración, pues, lo que nos demuestra es lo caprichoso de la determinación de la empresa demanda en punto de la reposición vehicular. Y además la documental aportada proveniente de la empresa no advierte contradicciones y en los aspectos acabados de memorar. Ello es así porque a través del correo electrónico del 30 de agosto de 2017,
la administradora de la empresa le informó a la demandante que, comillas, por directrices de la gerencia, el vehículo solo se encuentra autorizado para operar hasta el 31 de agosto del presente año, por lo anterior no veo procedente de la contratación del señor José Hernando Silva Rodríguez, cierra comillas. Luego, mediante el memo de septiembre 15 de 2017, le comunican que el contrato de vinculación termina el 15 de octubre de 2017, es decir, con posterioridad a la fecha en que el vehículo había dejado de operar por orden escrita de la empresa. Y así posteriormente por parte de la demandada se enviaron constantes comunicaciones a la demandante requiriéndola a efectos de que presentara el vehículo para operar sin tener en cuenta que el contrato de vinculación había sido terminado de manera anticipada y unilateral por parte de la empresa desde agosto de 2017, como da cuenta el documento proveniente de la demanda inicial, de 30 de agosto de 2017. Bueno, ahora, lo anterior se reafirma pues con la declaración de Ana Patricia López, administradora de la empresa demandada, quien manifiesta que el contrato de vinculación iba hasta abril 30 de 2018, pero que por decisión unilateral y voluntaria de la señora Raquel no volvió a presentar el vehículo para operar desde agosto de 2017, olvidando que ella misma mediante correo electrónico le indicó a la demandante que el vehículo se encontraba autorizado para operar solamente hasta el 30 de agosto de 2017. Constituyéndose la comunicación de la data antes mencionada en la terminación del proceso de manera unilateral y sin justa causa por parte de la empresa Transportes y Servicios de Boyacá, y razón válida para que la señora Raquel Varela Alvarado no volviera a presentar el automotor para trabajar, aunado a las trabas y obstáculos que se desplegaron para la contratación del conductor, sin que finalmente se hubiera podido realizar. No obstante, el conductor designado cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la empresa. Prueba de ello, la empresa le solicita a la demandante autorización por escrito para que el conductor labore con otro vehículo diferente a ella, de ella. Entonces, esto lo que nos hace pensar de manera concluyente es que la parte demandada inicial terminó el contrato de vinculación e impidió a la demandante, con su actar, que ésta pudiera ejecutar y cumplir su parte, es decir, no hay mora en la actuar de la demandante, no siendo de recibo lo expresado en la contestación de la demanda por la demandada inicial, como ya lo analizamos. En cuanto a la demanda de reconvención, decimos que las pretensiones tienden a que se declare el incumplimiento de la demandante con relación a las cláusulas F, G y H del contrato, con la consecuente condena al pago de lo adeudado hasta tanto se definan las solicitudes de vinculación por parte del Ministerio de Trabajo. Y volvemos a recordar lo procedente de las pretensiones de la demanda en reconvención, demandante en reconvención, en tanto que se pide la terminación de lo que ya se había terminado, de lo que ya se había extinguido, de lo que había culminado, por su propia determinación. Agregamos que lo pretendido se vincula con una condición que hace referencia al pago de lo adeudado hasta tanto se defina la desvinculación por parte del Ministerio de Trabajo. Recordemos que aunque la demandada inicial y demandante en reconvención solicitó ante autoridad administrativa la vinculación del vehículo, en concepto de este despacho, dicha petición no atiende los aspectos materiales y jurídicos ya analizados, ni las pruebas del proceso, porque a estas alturas cabe recordar que el vehículo ya se había extinguido como lo estudió, el vínculo, perdón, ya se había extinguido como lo estudió el despacho, y el incumplimiento de la demandante inicial se generó como consecuencia del actuar de la empresa. Ahora, se podría pensar que todo esto que hemos dicho, este análisis que hemos vertido, que hemos surtido, pues se podría generar una decisión incongruente en tanto que no atiende lo solicitado ni pretendido por las partes. Pero aquí querrá recordar, en primer lugar, que por haber apelado a ambas partes no opera la reformatio impellos, y en segundo, que el juez está llamado a interpretar la demanda porque es un deber, en tanto que debe tener en cuenta el principio de la congruencia para que la sentencia esté en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y que han sido alegadas si así lo exige la ley. Igualmente, para asegurar los derechos de defensa y contradicción, en este sentido, pues mediante sentencia, tenemos que en sentencia número 208 de 31 de octubre de 2001, expediente 5906, se dijo lo siguiente, comillas, se reitera entonces que el juez debe interpretar la demanda en su conjunto con criterio jurídico, pero no mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascender su misma redacción para descubrir su naturaleza y esencia,
y así por contera superar la indebida calificación jurídica que eventualmente le ha dado la propia parte demandada. Tales hechos, ha dicho la Corte, son los que sirven de fundamento al derecho invocado y es sobre la comprobación de su existencia y las circunstancias que los informen sobre la que habrá de rodar la controversia. Si están probados los hechos, anotó en otra decisión, incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no obstante los errores de la súplica. En materia de interpretación de la demanda, dijo más recientemente, la desacertada calificación que el librista le dé a una demanda a las súplicas no tiene por qué repercutir en el tratamiento jurídico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes de redefinir el derecho que se controvierte. Es más, aún en el evento de una denominación incorrecta, dicha circunstancia no tenía por qué repercutir en el tratamiento jurídico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes definir el derecho en conflicto. Jura nubit curia. Pues siguiendo los lineamientos trazados por la Corte, a objeto de identificar correctamente las pretensiones de la demanda, auscultamos en todo su contenido el texto inicial, su contestación, la demanda de reconvención, su contestación y las excepciones puestas, y relacionamos los hechos y las consecuencias que le asignan los demandantes con las pretensiones perseguidas para determinar, como ya lo hicimos, que la pretensión de la demanda inicial se dirige a una declaración de responsabilidad civil contractual, en tanto que se apuntala en hechos de tal linaje y la reparación de los daños causados por un sujeto a derechos vinculados por un contrato, situación que emana de la declaración de terminación de una obligación preexistente contenida en un acuerdo de voluntades. Ahora, si quedara alguna duda de ella, pues basta recurrir al escrito genitor inicial para encontrar aspectos de hecho sobre la terminación del contrato de manera unilateral y sus consecuencias. Ahora, como se va a proveer sobre la determinación tomada por la demandada inicial el 31 de agosto de 2017, que decimos que lo reiteramos, fue ilegal y literal y trae consigo la orden de retrotraer las cosas a su estado inicial en la medida de lo posible, siendo pertinente observar la naturaleza del contrato, cuáles fueron las prestaciones o entregas recíprocas que existieron entre los contratantes y que por tratarse en este caso un contrato de ejecución sucesiva o continuada o de ejecuciones periódicas, la decisión judicial tiene efectos para el futuro y no se proyecta hacia atrás. Resuelto un contrato del linaje de los antes mencionados ejecutadas o en otros términos, físicamente es imposible que el acreedor devuelva la prestación o prestaciones ejecutadas por el deudor. Bueno, ahora tenemos que en el numeral segundo vamos a volver a retomar un poco la sentencia de tutela para volver a establecer por qué volvemos a tomar prácticamente las mismas consideraciones que plantamos en la decisión que dejó sin efecto la Corte Constitucional. Y decimos que en el numeral segundo de la sentencia de tutela se señala que el accionante cuestionó la sentencia proferida por el juzgado 26 por 3 causas. La primera es por incongruente en la medida en que no se limitó a los reparos formulados en la apelación. En segundo, se efectuó una indebida valoración probatoria, toda vez que las probanzas allegadas al plenario daban cuenta que quien incumplió el contrato fue Raquel Varela, toda vez que no volvió a presentar el vehículo para trabajar, por lo que la demanda en reconvención, debió prosperar. Y en tercer lugar, la condena por lucro cesante interpuesta, pues si bien atendió el juramento estimatorio, lo cierto es que el mismo se objetó en tiempo sin que la actora se refiriera al mismo, además porque el adquén no puede manifestar que la prueba para desvirtuar dicho rubro es la contabilidad de la empresa, ya que la revisoría fiscal certificó que cada afiliado es quien recibe el producido del vehículo, por lo que no se podía aseverar cuánto era la utilidad de la demanda, ya que la revisoría fiscal certificó que cada afiliado es quien recibe el producido del vehículo, por lo que no se podía saber cuánto era la utilidad de la demandada, documento que no se valoró. Ahora, además dijo en la sentencia de la Corte, en lo concerniente a las dos primeras quejas, advierte la Corte que el amparo del precado también está llamado al fracaso, solamente pues queda en vía de reposición el numeral tercero, la condena por lucro cesante, teniendo en cuenta las consideraciones pactadas de que sobre todo se desconoció la certificación expedida por la revisoría fiscal, y además se dijo que el lucro cesante se fincaba en la contabilidad de la empresa.
En suma, pues podemos decir que la acción constitucional pues prosperó en lo tocante nuevamente en la parte correspondiente al lucro cesante. Y la sentencia constitucional dijo lo siguiente: por otra parte, en lo concerniente a la queja constitucional en cuanto que el fallador accionado al condenar lo relativo al lucro cesante no atendió al juramento estimatorio, tras considerar que la prueba válida para probar la misma era la contabilidad de la empresa, lo cual no se llegó, advierte la sala que el amparo incodado está llamado a prosperar, por lo que la decisión de primer grado debe revocarse frente a este punto. En efecto, el juzgado criticado en la sentencia de 18 de diciembre de 2019 al resolver lo pertinente a la condena por lucro cesante precisó: ahora, bueno, revisado el expediente objeto de queja constitucional, el cual se remitió a esta corporación en calidad de préstamo, se tiene que 4.1, así las cosas, advierte la Corte que el estrado judiciado cometió un desafuero que amerita injerencia de esta jurisdicción, por cuanto no atendió la normatividad aplicable al caso concreto ni valoró debidamente las probanzas allegadas al plenario. La providencia de tutela pues cita el artículo 267 del Código General del Proceso para concluir que el mandato del artículo precitado no fue atendido, pues la demandante solicitó la exhibición de documentos a fin de acreditar el pago mensual a su favor por concepto de utilidad, petición que, si bien fue decretada por el juzgado, la misma fue reprochada por la sociedad demandada a través de una certificación rendida por la Revisoría Fiscal, afirmando que tales instrumentos no eran posibles de exhibición, habida cuenta que el recaudo es realizado directamente por el conductor de cada vehículo, quien a su vez lo entrega directamente al afiliado y no a la empresa. De ahí que era deber del juzgador apreciar tales motivos al resolver la litis, lo que no lo hizo. Aunado a lo expuesto, se destaca que si bien resolvió la objeción al juramento estimatorio, lo cierto es que el único argumento expuesto para derruir dicha réplica fue que la empresa había probado la utilidad de la demandante con sus libros de contabilidad, porque dichos datos reposan en ella, o aún con la certificación del revisor fiscal sobre dicho aspecto. Luego entonces no valoró la oposición a la exhibición de los documentos a fin de demostrar la utilidad reclamada, la que por demás fue una certificación de revisoría fiscal, misma situación que ocurrió con el interrogatorio de parte de Raquel Varela, pues lo afirmado por la sociedad demandada fue corroborado por aquella, en el sentido de indicar que era ella quien recibía los dineros por parte del conductor, de lo que nada dijo el fallador. En esa medida, el juzgado 26 de Bogotá, del Civil del Circuito de Bogotá, incurrió en defecto fáctico porque omitió efectuar en ante la valoración conjunta del material probatorio ha llegado oportunamente, que le era exigible acorde con las reglas de la sana crítica, señalando el mérito asignado a cada medio disuasorio, con lo que incurrió en franco defecto fáctico, imponiéndose parcialmente la concesión del amparo. Allí tenemos que en la parte resolutiva ordenó dejar sin efecto el fallo que emitió en segunda instancia el 18 de diciembre de 2019, con el que revocó el proferido el 10 de junio del anterior por el juzgado 21 civil municipal de esta ciudad y la actuación que dependa de aquella. Cumplido lo anterior y en un término no superior a 15 días debía dictarse sentencia, informarse al superior teniendo en cuenta lo expuesto en los numerales 4.1, 4.1 y 4.2. Bueno, esa es la parte. Y tenemos que, entonces, vemos por qué hubo que ordenar rehacer toda la sentencia. Porque el juez constitucional ordenó dejarlo sin valor ni efecto, pero prácticamente revocó la parte correspondiente al lucro cesante, pero como lo dejó sin efecto totalmente, el juzgado tuvo que producir un acto acatando la autoridad del juez constitucional. Y por eso la parte correspondiente a las dos primeros reproches quedaron tal cual, porque contra eso no hubo decisión, solamente contra el tercero, que es la parte del lucro cesante. Y nos adentramos en ella y decimos que es un daño patrimonial que consiste en la ganancia que se ha dejado obtener como consecuencia de un acto ilegal o del incumplimiento de un contrato. Y corresponde al demandante probar y acreditar la cuantía de lucro cesante, empleando para ello todos los medios probatorios que le otorga el Código del Rito. En este caso, pues se debe probar la ganancia dejada de recibir como consecuencia del incumplimiento parcial o total o defectuoso del contrato.
Además debe probar también la conexión causal entre el daño y el beneficio dado por recibir por el afectado, es decir, que cada una de las ganancias se han frustrado propiamente a consecuencia del incumplimiento contractual. Por eso la jurisprudencia dice que el daño, o mejor el perjuicio, que es lo más claro, debe ser cierto y directo. Y en la demanda inicial tenemos que se solicitó el pago de lucro cesante en valor de 68.080.000 pesos por el periodo correspondiente entre el 16 de julio al 30 de abril de 2018, conforme a peritazgo que acompañó. En la contestación de la demandada inicial objetó el juramento estimatorio, aportando dictamen pericial, en el cual indicó que el valor por la utilidad mensual aproximadamente que percibía la demandante es de 1.251.838.39. Igualmente llegó certificado expedido por la Revisoría Fiscal, en la que precisó que la empresa, comillas, no recauda el producto de vehículos afiliados, el recaudo es realizado directamente por el conductor de cada vehículo, quien a su vez o entrega directamente al afiliado, no a la empresa. Aspecto pues corroborado por el interrogatorio de parte de la demandante, como ya quedó claro. Dicha respuesta se situó ante la solicitud de exhibición de documentos por parte de la demandante inicial para demostrar la utilidad mensual percibida por el automóvil. Bueno, ahora tenemos que la empresa demandada en el término de ejecutoria la exhibición de documentos que prevé el artículo 267, que habla de la renuencia y la oposición a la exhibición, se opuso a la exhibición pedida, por tanto, pues el certificado expedido por la Revisoría Fiscal en los términos ya indicados, es decir, que el recaudo es realizado directamente por el conductor, quien lo entrega a la empresa, al dueño. Ya llegó el dictamen pericial en el cual se estableció el valor mensual que produce un vehículo haciendo todas las restas, como ya explicaremos. Ahora, pues teniendo en cuenta el ordenamiento que ha hecho el juez constitucional, o las órdenes del juez constitucional mejor, y los lineamientos expuestos, se procede a examinar los motivos de la oposición y de contar la oposición al juramento estimatorio. Decimos que la oposición a la exhibición en punto de la solicitud de exhibición de documentos solicitada por la demanda inicial a fin de acreditar el pago mensual a su favor por el concepto de utilidad se encuentra acreditada, toda vez que la demandada inicial y demandante de reconvención demostró no estar obligada a la exhibición porque el recaudo se hacía directamente por el conductor. Situación corroborada nuevamente, decimos, por el interrogatorio de parte de la demandante. Entonces se deriva de manera lógica que la oposición de la empresa demandada a la no obligación de exhibir documentos de contabilidad relacionados con el recaudo de vehículos afiliados, en tanto que existe una imposibilidad material para ello, por cuanto el recaudo se realizaba como ya en los términos que ya hemos dicho. Y por lo tanto, pues la oposición a la exhibición resulta procedente. Ahora, la demandada en oportunidad, además dijo que el valor de la utilidad mensual de un automotor afiliado a la empresa, en la suma ya indicada, y siendo así, pues nos queda examinar los dictámenes periciales aportados por cada una de las partes en los términos ya expuestos en la sentencia de 18 de diciembre de 2018, encontrando el despacho que encuentra más lógico, más razonado, más claro, más preciso, más exhaustivo el allegado por la empresa demandado, ya que el aportado con la demanda inicial, por parte de la demandante inicial, parte de la equivocada aseveración del recaudo mensual de los automotores afiliados por parte de la empresa demandada, hecho o particularidad no cierta, y que por lo tanto deja sin piso el ejercicio aportado por la demandante inicial, ya que el cálculo además se fundamenta en el recaudo por la sociedad demandada. Además, el valor neto calculado no tiene en cuenta la estructura de costos que señala la resolución número 0004350 del 31 de diciembre de 2017 del Ministerio de Transporte, que establece los costos fijos, los variables y el costo de capital, aspectos que permiten calcular la utilidad de un automotor, arrojando, como es en este caso, una utilidad mensual de 1.251.838,39. La experticia calculó lucro cesante histórico para el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2017 y el 9 de noviembre de 2018, fecha de presentación del experticio, arrojando una suma de 19.566.703,16. Sin embargo, como la utilidad se genera de manera mensual, dado que existe una relación comercial, tal como establece el artículo 20 y 21 del Código de Comercio,
Se deben calcular los intereses moratorios de cada uno de los periodos mensuales hasta el momento en que se efectiviza el pago. Que quede bien claro es esto, que lo que se tiene que generar es ya el valor de la utilidad que se genera, pero en punto de los intereses. Calcular los intereses moratorios de cada uno de los periodos mensuales hasta el momento en que se efectiviza el pago, teniendo en cuenta los valores establecidos tanto de la utilidad mensual como la utilidad calculada hasta el 9 de noviembre de 2018 por el peritazgo aportado por la parte demandante inicial. Ahora, teniendo en cuenta que se aprobó el perjuicio en su modalidad de lucro cesante, el daño en su modalidad de lucro cesante, y se han atendido los lineamientos expuestos por el juez constitucional, se condenará a la empresa demandada en los términos acabados de exponer. Ahora, hay otro aspecto que tenemos que resolver, es el aspecto del juramento estimatorio, y tenemos que el artículo 206 prevé o habla sobre él. En el caso, la demandante pidió que se objetara, pidió que se declarara la objeción al juramento estimatorio. Vamos a decir que en este caso no hay lugar a declarar la objeción al juramento estimatorio, en tanto que no sean sus supuestos de la norma citada, en tanto que el despacho considera que no se probó un actuar negligente o temerario de la actora, tal como lo señala el parágrafo del artículo 206, para que pueda declarar la objeción al mismo. Ahora, como la orden de acción de tutela dejó bueno, entonces ahora ya habiendo cobijado de manera íntegra, de manera unicomprensiva todos los aspectos expuestos, y habiendo acatado la orden constitucional expedida por la Corte Suprema de Justicia, decimos que en mérito de lo expuesto, el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve revocar la sentencia proferida por el Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá proferida el 10 de junio de 2019. Segundo, declarar que no hay proveer sobre la demanda de reconvención por ausencia de interés y objeto, tal como se indicó en la parte motivo. Tercero, se niegan las excepciones de mérito propuestas por la demandada inicial. Cuarto, se declara que la empresa Transportes y Servicios de Teusacá terminó de manera unilateral e injusta el contrato de vinculación de fecha 25 de mayo de 2016, suscrito entre Raquel Varela y Transportes y Servicios de Teusacá. Consecuencialmente, pues se declara que la empresa de transporte y servicios Teusacá S.A. es civil y contractualmente responsable. En sexto lugar, se condena a Transportes y Servicios Teusacá S.A. por los perjuicios ocasionados a la demandante Raquel Varela en la modalidad de lucro cesante en la suma de 19.566.703.16 por el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2017 y el 9 de noviembre de 2018, fecha de presentación del experticio, teniendo en cuenta un lucro cesante mensual de 1.251.838,39. Ahora, sin embargo, como la utilidad se genera de manera mensual, se deben calcular los intereses moratorios de cada uno de los periodos mensuales hasta el momento en que se efectivice el pago, dado que existe una relación comercial. En séptimo lugar, se niega la objeción del juramento estimatorio propuesto por la demandada inicial. En octavo lugar, se condena en costas de ambas instancias la parte demandada inicial. Como agencia del derecho a esta instancia se fija la suma de 951.000 pesos. Y en noveno, Secretaría devuelve la actuación al juzgado de origen. Las partes quedan notificadas en estrados. Parte demandante, ¿algún pronunciamiento? No escucho, por favor. Doctora, prende el micrófono. Su señoría, de manera respetuosa, le solicito por favor aclaración respecto a la condena de perjuicios, de acuerdo a lo expresado en la parte resolutiva del presente fallo, respecto al valor de los 19.560.000, pues toda vez que para la parte demandante no es claro, su señoría. Doctora, pues si miramos el numeral que señalamos en la parte correspondiente, perdóname un segundo que vamos a volver a mirar para ser más preciso. Dijimos que el cálculo que se había hecho en la demanda
en la demanda, el que ha hecho la demanda inicial, mediante la prueba pericial que se acoge, señaló por el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2017 y el 9 de noviembre de 2018, un valor de 1.251.838.39, teniendo en cuenta pues, los costos fijos y variables que señala la resolución, tal como lo explicamos en la parte emotiva de esto. Ahora, dijimos que teniendo en cuenta que eso generaba un valor de 19.566.703.16 hasta el 9 de noviembre de 2018. Pero como los intereses no nos hemos dicho sobre los intereses se generan para cada periodo hacia el futuro. Entonces, por eso el cálculo de los intereses moratorios comerciales hacia el futuro, teniendo en cuenta cada periodo, porque es que hay un mes del 15 de julio de 2017 al 15 de agosto de 2017, sobre una suma. Del 15 de julio de agosto de 2017 al 15 de julio de 2018 se genera otra suma correspondiente a los intereses, de así sucesivamente, teniendo en cuenta como parte final el 9 de noviembre de 2018. Pero hay que tener y calcular los intereses por esa parte hasta el momento en que se efectivice el pago. ¿Quedó claro, doctora, por favor? Su señoría, pues de manera respetuosa, pues sí, considero pues que no se tuvo en cuenta pues parte del material probatorio, en especial los testimonios que en su momento fueron rendidos, donde la señora, para traer a colación de manera sucinta, la señora Alexandra Leona Mortegui, que es la jefe personal de la empresa, en su momento fue enfática y ratificó que el valor que le corresponde a cada afiliado por conceptos de cuota por día, diarios, su señoría, son 310.000 pesos, ¿sí? Entre otros. También la declaración que pues en su momento fue rendida por uno de los testigos, el señor Saúl Santiago Díaz, también en el cual dice que aproximadamente mensual son 7.400.000 pesos. Y por último también la declaración de José Hernando Silva, quien dice que diariamente eran 290.000 pesos, entre otros. Y las certificaciones, su señoría, adjuntadas al plenario, al expediente. Y estas certificaciones, su señoría, fueron debidamente expedidas por la aquí demandada. Entre ellas está la certificación de ingresos mensuales por su señoría, por un valor de 8.806.400, de fecha 3 de marzo del 2020, que la expidió la empresa Teusacá al señor Eduardo Rodríguez, pues que tiene un vehículo, su señoría, del mismo modelo y las mismas características que el vehículo objeto de litigio. Otras certificaciones también anexadas, entre ellas a mi poderdante, señora Raquel Varela, del año 2015, que también se adjuntó, en el cual en esta certificación se soporta un valor de 6.500.000 mensuales, certificación de ingresos. Entonces, en este orden de ideas, su señoría, y también las tarifas que la empresa de servicios Teusacá tiene, pues, que maneja actualmente. Entonces, en ese orden de ideas, pues los 19, el valor que su señoría nos señala, de los 19.560.000 pesos por los periodos, desde la fecha del 15 de julio del 2017 el 9 hasta el año 2019, pues su señoría no concuerdan con la realidad, y pues no estamos de acuerdo, toda vez que no concuerdan con el material probatorio y con la realidad y pues todas las pruebas que de manera contundente y fehaciente se hicieron llegar al expediente, su señoría. Gracias. Doctora, eso lo hace como una aclaración, complementación de la sentencia. Sí, su señoría, sí, señor juez, sí, su señor. Bueno, doctora, le voy a señalar lo siguiente. Acuérdense que la Corte Constitucional en el fallo dijo claramente que no se han apreciado los motivos de la oposición a la exhibición, en tanto que
en tanto que el artículo 267 lo señala la manera o la forma de hacerlo, pero además indicó teniendo en cuenta el interrogatorio de parte surtido por la demandante en desarrollo de este proceso. Y en el interrogatorio de parte de la demandante ella dijo claramente que los dineros eran recaudados por ella una vez fueran entregados por el conductor. Y si tomamos en cuenta que este es un medio probatorio que tiene un carácter indivisible, pues por favor, no encuentro que ella misma aporte unas constancias y sobre todo que viene a hablar de unas constancias, algunas que son de carácter posterior al fallo de primera instancia y al fallo de segunda instancia que fue objeto de esta decisión, de decisión constitucional. Y tiene en cuenta, pues, los medios probatorios deben ser valorados los que son aportados en las debidas oportunidades procesales, las debidas oportunidades que el Código del Rito señala. Y no pueden ser, valorados por el juez documentos aportados después de la decisión. Entonces, en tal circunstancia, pues es que yo estoy acatando y haciendo el examen correspondiente de las pruebas, tal como se refirió el juez constitucional. Entonces, en los anteriores términos dejamos aclarado la decisión, doctora. Por favor, parte demandada inicial tiene algún pronunciamiento, doctora. Doctor, muchas gracias. Sí, doctor, lo que pasa es que de pronto por la interferencia no alcancé a escuchar muy bien y no me quedó muy claras cifras. Lo único que sí es claro es que se va a tomar la suma de 1.251.838,39 mensuales. Entonces, en mis cuentas, si es 1.251.838 mensuales, y se dijo, para que haya congruencia en la sentencia, y se dijo que las obligaciones de las partes terminan hasta el vencimiento del contrato, o sea, hasta el 30 de abril, o sea que tendría que ser 1.251.838 multiplicado por 8 meses que faltaba para terminar el contrato, y entonces no me da los 19.560.000, porque me daría 8 millones y algo. No sé si fue que por la interferencia hay una explicación que no entendí Doctora, si usted recuerda y usted conoce mucho más el experticio aportado por la entidad que usted representa, claramente dijo que era desde el 15 de julio de 2017 al 9 de noviembre de 2018, y además ahí calcularon unos intereses que daban 23 millones más o menos, ¿no? ¿Sí se acuerda usted el cálculo del experticio aportado por ustedes? Teniendo en cuenta que ese fue el experticio que aportaron ustedes y dieron las sumas debidas, pues ese es el planteamiento que hacen. El juez tiene en cuenta eso del 1.251.838,39 y tiene en cuenta el periodo que planteó la parte demandada en el experticio. Yo no lo vuelvo indivisible y no lo vuelvo visible porque es que proviene de ustedes. Entonces, en esas situaciones, proviene en cuanto al valor mensual. Sí, entonces allí se calcularon unos intereses hasta esa época. Yo estoy diciendo que esa suma de 19.566.303.16 no se mueve. Lo único que se moverían son los intereses comerciales moratorios de hacerle el cálculo a esa suma, pero no es nada más. A esa suma mensual, no a la suma total, sino a la suma mensual que se va corriendo. Por eso yo explico que cada periodo mensual tiene unos intereses y por eso se van calculando. De julio a julio unos, de julio a agosto otros, de agosto a septiembre otros, de septiembre a octubre otros, y se van calculando los intereses como ustedes perfectamente se puede hacer con las tablas que existen en internet. Entonces, por eso es que yo hice el cálculo teniendo en cuenta el dictamen parcial aportado por ustedes, doctora. Doctor, muchas gracias por la aclaración. Una cosita, debido pues a que estamos en una audiencia virtual y a que de todas formas hubo interferencia, ¿es posible que nosotros tengamos por intermedio del despacho, debemos solicitarlo? ¿Cómo podemos hacer para tener copia o del audio o del texto de la sentencia? Doctora, ¿Cómo podemos? con secretaría ahorita, pero algún reparo más, por favor, alguna cosa, alguna observación, No, alguna cosa más, doctora. No, eso, queda claro que es 1.250.838 mensuales. Sí, doctora. Hasta el vencimiento. Bueno, doctora, entonces, bueno, yo les agradezco su colaboración. ¿Cómo?
Su señoría, disculpe que le interrumpa, con todo el respeto, su señoría, que usted se merece, pues si fueron tenidas, sí, de manera respetuosa, pues manifiesto que si fue tenido en cuenta la declaración rendida por la señora demandante, Raquel Varela Alvarado, obviamente dentro del proceso, pues también, pues también al momento de la valoración, el testimonio que rindió el día 8 de mayo del 2019 la señora Alexandra Leona Mortegui, donde fue clara en decir que eran 310.000 mensuales y diarios, perdón, su señoría, y la declaración de Saúl Santiago Díaz, que también fue enfático en señalar que eran aproximadamente 7.400.000. Esto fue dentro del proceso, su señoría, sí, esto obra dentro del proceso, no con posterioridad. Entonces, pues le quiero de manera respetuosa hacer esa manifestación. Doctora, ya el fallo yo no lo puedo revocar ni reponer de ninguna manera, ya está claro en ese aspecto. Y además, la Corte fue muy clara y enfática en señalar que mirara la parte correspondiente a la exhibición y la oposición a la exhibición de documentos. Y yo la encuentro absolutamente razonada porque claramente el revisor fiscal expidió la constancia, la certificación de que no se llevaba a contabilidad la empresa como consecuencia de que las sumas dinerarias entregadas por el conductor del vehículo a tal. Entonces yo, a partir de esa circunstancia, de ese planteamiento, de que encuentro razonado, lógica, la exhibición a la oposición a la exhibición, es por ello que no puedo tener en cuenta esos otros aspectos, porque significaría que alguien, que una prueba testimonial tuviera la capacidad de desvirtuar de desvirtuar dos aspectos. En primer lugar, el interrogatorio de parte, o sea, tener en cuenta la indivisibilidad de la confesión, y en otro lugar, tener en cuenta que eso pudiera suplir una constancia del revisor fiscal en punto, decir, como si se pudiera tener en cuenta que efectivamente esas dos declaraciones fueran la base para afirmar que la empresa sí llevaba contabilidad, y entonces como consecuencia de ello lo que ha habido examinarse es la contabilidad para efectos de poder determinar el valor o el monto que debía de ganar por el lucro cesante correspondiente a un vehículo automotor. Pero como se determinó claramente que no está llamado a llevar contabilidad de la empresa, pues es por esa circunstancia, y como todo lo explicado, es que no se ha podido hacer tal situación. Bueno, ya dejamos claro todo y les agradecemos. Muchas gracias, buen día, que estén muy bien. Feliz Navidad. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Que estén muy bien, gracias. Gracias.